Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá, quítame el orgullo y lléname de amor, Cristo. Buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta preciosa mañana. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí a través de este programa Tendencias de nuestro tiempo, traído los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Agradecemos su preferencia para estar escuchando esta programación que nos bendice a cada uno de nosotros. Gracias una vez más a usted que lo hace posible, escuchando, sintonizando esta programación. Saludamos a Radio Shalom en la ciudad de Chinandega en esta mañana, Nicaragua. También a Radio Estéreo Vida, que también retransmitiendo desde Carolina del Norte a través de Radio Adoración. También saludamos a nuestro hermano Gamaliel ahí en la ciudad de Nueva York en Radio Oasis Espiritual en esta mañana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya tenemos al pastor Natividad Ramos Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la continuación de la carta del amado el apóstol Pedro. Y gracias una vez más, pastor, por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, los micrófonos son suyos y gracias por estar enseñando la carta de nuestro amado, el amado Pedro. Muy buenos días, adelante, pastor. Muy buenos días, hermano Isaí.
Buenos días a todos nuestros hermanos del auditorio en Carolina del Norte, Nueva York, en Centroamérica y donde quiera que nos estén escuchando. Verdaderamente es un placer participar y ver estas cartas que nuestros hermanos escribieron, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, de tal manera que tienen riquezas que no se acaban. ¿Cuántos mensajes, cuántas predicaciones habrá habido durante todos estos 2 milenios? Muchas, muy elocuentes, muy profundas. Sin embargo, nadie puede preciarse de haber podido descubrir el insondable tesoro de la gracia de nuestro Dios. Y ciertamente estamos en la primera carta que el apóstol Pedro escribe a unos hermanos, a muchos hermanos, por supuesto, que andaban fuera de su patria, por eso lo llama expatriados, andaban en países que no eran los suyos, extranjeros, y andaban además unos en un lado, otros en otro, y con justicia los llama dispersos. Y esto les había quitado a ellos la fuerza de la solidaridad, de la cercanía del resto de los hijos de Dios con los que habían convivido sin duda por años. Y estoy leyendo en el primer capítulo y voy a dar más o menos la idea en breve, donde el apóstol les habla acerca de que ciertamente ellos están viviendo tiempo de aflicción, pero que de trasfondo o tras todas esas cosas había precisamente un propósito divino, y que en realidad lo que estaba pasando es que los estaban probando su fe. Por eso les dice, para que la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Que explicamos que implica que la fe de ellos habría de adquirir gran reputación ante el pueblo, ante el resto de los hijos de Dios. Cuando Jesucristo fuere manifestado. Y luego avanza el apóstol Pedro y luego dice, al cual no habiendo visto, le amáis. Es decir, al Señor Jesús ustedes no le vieron, pero le aman. Nosotros sí le vimos y le amamos también. En el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Pero ahora sube un escalón más en el cuerpo de ideas que él está presentando y les dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. El apóstol ha introducido un nuevo concepto que es la salud de vuestras almas. Fíjese bien, y entonces esto le da pie al hablar de la salvación de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Ha introducido, nos ha traído a la escena ahora a los profetas del antiguo tiempo. Yo quiero que usted vaya viendo cómo es que ha ido escalando las ideas de manera tan extraordinaria. Y estos profetas que hablaron de esa gracia en el antiguo tiempo, escudriñaron cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba, es decir, anunciaba anticipadamente las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Ya se cumplió esa etapa de los sufrimientos de Cristo. Ahora Él vive una vida gloriosa y vienen todavía muchos sucesos gloriosos para Él.
a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Estoy leyendo el versículo 13. Con templanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo sea manifestado. Hasta ahí queremos entonces reflexionar sobre estas cosas que el apóstol Pedro está presentándole a esos hermanos que estaban afligidos y que por supuesto parecía que perdían toda esperanza, que los problemas no tenían fin. Pero él les descubre que esta cuestión implica una intención de parte del Señor Jesús, que los ha sometido a prueba y ellos deberán de gozarse. Entonces no olvide que en el mensaje pasado el apóstol nos llevó al pasado para ver a los profetas del antiguo tiempo. O bien diría Pedro, miren hermanos, yo quiero invitarlos para que veamos la experiencia y las inquietudes que tuvieron esos hombres de Dios que profetizaron sobre esta gracia que a ustedes, que a mí, que a nosotros nos dio salvación. Y lo dice, por cierto, de manera muy propia, los profetas que profetizaron de la gracia. Y eso lo dice así porque muchos otros hombres habían profetizado, pero no todos habían profetizado de la gracia. Pero estos que profetizaron de la gracia no solamente señalaron a esa gracia, sino que señalaron a un dador de la gracia, cosa que los intrigó. Pero no solo se vieron desconcertados al no entender lo que ellos mismos hablaban, y no solo los intrigó esa gracia que salvaría, sino que el espíritu de la profecía señalaba a uno que para ofrecer esa gracia primero tendría que sufrir. Cosa desde luego que los hizo pensar, pues ¿qué cosa es esa gracia? ¿Y quién es ese que ha de ser primero afligido y quien después de un gran sufrimiento vivirá días de gloria? Maravillosas expresiones. Por eso le digo, vea usted al apóstol, obsérvelo, tenga cuidado en el qué dice y en el cómo lo dice. Habla de la gracia, pero luego habla de un dador de la gracia que tendría que sufrir para poder otorgar esa gracia, pero que después de haber pasado tan terribles sufrimientos, entonces vendrían para él días de gloria, como ahora que está sentado a la diestra de su Padre glorificado. Pero no solo eso, preguntaban, bueno, ¿y eso en qué tiempo y momento habrá de ser esas cosas? Y entonces precisamente todo este cuerpo de preguntas, de inquietudes que se revolvían en su alma, en su mente, dice Pedro que los llevaron a inquirir, a investigar, a preguntar. Y entonces iniciaron una intensa búsqueda. Una búsqueda en la que siguieron toda ruta posible, explorando sin duda cada posibilidad de poder encontrar alguna clave en alguna parte
que les ayudara a entender ese misterio. ¿Qué le parece? ¿Y dónde buscaron? Bueno, el griego, en una de sus acepciones, implica que buscaron afuera. Y si a esa idea, a esa metáfora, le damos significado, sería que buscaron en los alrededores, en las inmediaciones de la historia, que buscaron sin duda en los viejos caminos de la tradición o en los caminos de la antigua historia, a ver si por allí encontraban algo que les hiciera entender qué cosas ellos estaban hablando. Yo en lo personal creo que sí, que buscaron en todas partes, exploraron todas las posibilidades, y entonces la pregunta sería, ¿y encontraron alguna cosa que les diera alguna luz, que les aclarara? La verdad es que la Escritura enseña que no encontraron nada. Sus esfuerzos se agotaron. Y entonces, al quedarse con las manos vacías, ellos fueron a Dios, demandaron que Dios, le pidieron a Dios que les dijera algo, que les diera una explicación. Y aquí sí hubo respuesta. Dios les dio respuesta y les dijo que no era para ellos. Y yo hubiera preguntado entonces, ¿por qué pusiste esta profecía en mi boca? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso si no es para nosotros? Y una vez más, la respuesta de Dios fue: ustedes son solo administradores. Es la palabra que Pedro utiliza. Administraban para generaciones que aún no habían venido. Anfitriones de multitudes que ahora habrían de recibir esa gracia salvadora en toda la tierra, en todo el mundo. Qué maravilloso, a los cuales les fue revelado, dice Pedro en el verso 12, que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Y quiénes anuncian esas cosas que los profetas no pudieron entender? Dice: los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Maravilloso. Sencillamente administraban para las generaciones futuras. Pedro está dejando muy claro, mis hermanos, a esos creyentes, a ustedes y a mí, a aquellos dispersos y expatriados hermanos, les está ministrando para revelarles secretos preciosos que consolaran sus corazones y que le diera sentido a lo que estaban viviendo en esas aflicciones y en aparente desgracia. Les dice que para ellos, los profetas del antiguo tiempo, administraron los bienes de esa gracia. Qué cosa tan linda. Entonces, si así eran las cosas, propiamente les está planteando una cuestión: ¿por qué han de sentirse ustedes en desgracia, en desventaja, si pensaron en ustedes? Que era para todos los que en estos tiempos oyeran la predicación del Evangelio. Clarísimo que eso no era para los tiempos de la ley, por supuesto. Sin embargo, al poner ante los ojos de esos hermanos expatriados la experiencia que vivieron esos profetas,
La explicación breve que Dios les dio, que eso no era para ellos, sino que era para generaciones venideras. Pedro quiere que esos hermanos que se sentían minimizados y en desventaja, tenía en su alma que valoraran en medio de sus aflicciones esas cosas, que se dieran cuenta que ellos eran el motivo de aquellas profecías, que no podían sentirse minimizados, que no podían sentirse que estaban arruinados. Y usted y yo éramos el motivo de esas profecías, de esos profetas del antiguo tiempo. Pero siempre he dicho, es que mi salvación es antigua. Pero hay algo, a ver, ¿cuál fue la actitud de aquellos hombres que tuvieron en sus manos semejante tesoro y no les permitieron tomar de él? No se desanimaron, ni perdieron jamás el interés por ese misterio. Se dieron por privilegiados los hermanos profetas del antiguo tiempo, a pesar del velo que cubría toda esa gracia, de las cosas que no podían entender. ¿Cuál entonces deberá ser la actitud de ustedes, mis hermanos, que andan aquí expatriados, que andan dispersos, que andan sin bienes? ¿Cuál debe ser la actitud si ellos estaban diciendo que Dios les aclaró que no profetizaban para su tiempo, sino para un tiempo en el cual ustedes están involucrados? Está ministrándoles al corazón. ¿Y cuál deberá ser la actitud de nosotros que vivimos este tiempo ante esa gracia preciosa que nos ha favorecido de semejante manera? Podrá ser de mayor interés y gozo para los profetas que no entendieron, que para nosotros que sí hemos entendido la salvación por esa gracia, que sí conocemos quién fue el que escaló la cruz del Calvario y que sufrió por amor a nosotros. Imposible que el gozo nuestro sea menos y reducido que el de aquellos profetas. Sin embargo, mis hermanos que me escuchan esta mañana, y que yo espero que estas ideas ustedes las tomen en el alma, y ya usted la procese, la entienda y diga: qué privilegio. Los hermanos, aquellos profetas, estaban hablando de mi salvación que Dios había anticipado. Pero el apóstol va más allá y nos revela una escena que se da en el mismo cielo. Dice usted qué grandeza de esta gracia. Pues dice que no solo los profetas se interesaban en saber. Dice el apóstol Pedro, de los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Dice, sino que aún los ángeles deseaban mirar. Lleva esa intriga hasta el mismo cielo. Qué oculto tenía Dios ese misterio, qué oculto, que ni sus ángeles, porque dice los ángeles deseaban mirar. Y note usted, mi hermano, y alégrese la intensidad con que el apóstol Pedro hace esta declaración. Los ángeles, dice, los ángeles, hermanos, deseaban mirar eso de mi salvación, deseaban mirar eso de la gracia. Pero es en el griego donde adquiere más fuerza ese querer mirar.
Los ángeles querían mirar, estaban intrigados. Pues en griego ese mirar o el mirar de este pasaje del verso 12, escúcheme bien, hijo, escúcheme, implica encorvarse para poder mirar bien. Usted sabe de eso, ¿verdad? De que muchas veces se tiene que agachar y acercarse para poder mirar bien, que tiene que encorvarse. Pues es la idea de los ángeles. Se encorvaban, se acercaban para ver de qué se trataba. ¿Y qué es eso? Ese encorvarse es inclinarse para poder ver más de cerca. Encorvarse para mirar hasta el fondo de una cuestión. Es una figura preciosa. Aquellos profetas investigaban, buscaron por todas partes, en los alrededores, en las inmediaciones de la historia, y por otro lado en el cielo. Los ángeles querían mirar hasta el fondo para ver si dónde estaba escondido ese misterio. Gloria a Dios, mis hermanos, pero ni unos, ni los profetas, ni los ángeles pudieron descubrir nada. ¿Sería acaso eso el misterio escondido? Mire qué interesante figura tendríamos nosotros en lo que era el propiciatorio, en lo que era el arca de la alianza. Porque ¿qué era el propiciatorio? ¿Qué había allí? El propiciatorio era una placa que estaba sobre el arca y la cubría. ¿Por qué? Para impedir que alguien mirara adentro de esa arca, que era un misterio. Pero ¿cubrir por qué? ¿Acaso había allí algún secreto? Es una figura encantadora, Dios ilustrándonos por todos los medios el interés que los ángeles tenían en este caso. El asunto es que sobre ese propiciatorio Dios había ordenado que pusieran 2 querubines, y los 2 en posición de mirar, de observar, como mirando al fondo del propiciatorio, al fondo del arca. Sería la misma idea, que allí había cosas que deseaban mirar. Ilustra magníficamente la intención, el anhelo, la búsqueda de los ángeles. Pero mire el detalle tan precioso, mi hermano, que nos regala Pedro y que nos regala precisamente el antiguo tiempo. ¿En qué posición ordenó Dios que fueran puestos esos querubines? Encorvados, alabado sea Dios, mirando al propiciatorio atentamente. Que era una manera de expresar: nosotros sabemos que aquí hay algo, que aquí hay un misterio que está oculto, y tenemos mucho interés en saber qué cosa es. Como dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y al final dice, visto por los ángeles, que habían tenido tanto interés en qué estaba pasando. Y cuando ese misterio empezó a abrirse, Dios ordenó que una multitud viniera a Belén esa madrugada imprevista, esa madrugada sorpresiva, y que empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
el verbo de Dios se había hecho carne. Era el misterio, porque ese que había de sufrir para dar esa gracia acababa de nacer. Alabado sea Dios. Acababa de hacer su entrada entre la raza humana, haciéndose uno de nosotros. Los ángeles anhelaban mirar, y lo vieron el día que nació, y lo vieron el día que resucitó, y sin duda lo vieron en aquel terrible día en la cruz del Calvario. Aunque la verdad es que a ellos, a los ángeles, no se les reveló nada, mientras que a los profetas, a pesar de lo poco que se les dijo, porque Dios guardó silencio también con ellos, sin embargo, aunque fue poco lo que les dijo, algo les dijo. Les habló de una gracia. Se les habló de uno que había de ser el dador de esa gracia. Pero fue tan poco lo que Dios les descubrió, que todo siguió quedando detrás de un velo de incertidumbre. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué quiere decir la profecía que nosotros mismos hemos expresado? Sin embargo, mire usted lo que Pedro les está ministrando a los hermanos. Es que nuestra salvación es algo grande, hermanos. Es algo para decir gracias a Dios, porque ese misterio nos involucró a nosotros, pensaba en nosotros. A ellos, a los profetas, por cierto, se les dijo más que a lo que les dijeron a los ángeles, a los cuales no se les dijo nada. Pero a nosotros, todas las generaciones después de Cristo, todo ese misterio ha sido revelado y se nos ha sido predicado por los que anuncian el Evangelio de la gracia y que lo anuncian según el Espíritu Santo, según la idea divina. Ese misterio ha sido abierto ante nuestros ojos, ha sido revelado. ¡Qué preciosidad! Podemos hablar miles de horas y horas y horas, predicar de manera abundante, mientras que aquellos solo fueron unas cuantas palabras que se les dijo, y a los ángeles se dejó en el misterio más absoluto. Pero ahora ese misterio está abierto ante nuestros ojos. Cristo ha sido revelado. Pero quiero hacer la aclaración. ¿Dónde es que ha sido puesta la revelación de ese misterio? ¿En dónde? Mis hermanos, escúcheme por favor. La revelación de ese misterio ha sido puesta en el Evangelio. Por eso la importancia es que se predique un evangelio en su pureza, porque sostengo que un evangelio distorsionado no trae salvación. Solamente el evangelio en toda su pureza salva, porque Dios no salva con el error. Por eso la importancia que tendrían para las tinieblas destruir el evangelio, distorsionarlo, diluirlo, y la importancia que tiene para nosotros los predicadores de mantenernos firmes en la pureza de la fe, porque ese es el misterio que había estado escondido y ahora que ha sido revelado no podemos traicionarlo. Pero solo en el llamado evangelio de Jesucristo, aquí está ese misterio, no en cualquier evangelio o cualquier cosa que se le llame evangelio.
Porque el Evangelio de Jesucristo, escúchame bien, el Evangelio de Jesucristo tiene la exclusiva. Ningún evangelio de los muchos que se quisieron otorgar autoría con otro nombre, ninguna explicación que no coincida con el Evangelio de Jesucristo puede ser valedera y no sería más que un fraude para el alma de la gente. Pues así como para ser Jesús el Cristo fue necesario que fuera Jesús el autorizado, el ungido, para conseguir la salvación que hoy tenemos. Y así como para predicar este evangelio, el que lo predique es necesario que sea autorizado por Cristo. Por eso decimos, se requiere un llamamiento, y la Escritura dice que Cristo llamó a los que quiso. Y Pablo a los Corintios enseña que hay repartimiento de dones y eso los da el Espíritu Santo. Que hay operaciones, esas las hace el Padre. Y hay ministerios y es Cristo el que lo reparte. Es el que lo llama a usted a ser evangelista, pastor, maestro, profeta o apóstol. Nadie más. Así también, para que sea su evangelio, se requiere ser el evangelio de Jesucristo y no otro. Y yo creo útil aquí, mis hermanos, usar una analogía, y es que para ser el autor de esa eterna salvación por la gracia, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 9, que consumado vino a ser causa de eterna salvación. Era la idea de los profetas, era lo que ellos habían dicho, que el dador de la gracia tendría primero que sufrir para dar esa gracia. Y dije que Jesús no podía llegar a ser autor de esa eterna salvación a menos que fuera el Cristo de Dios. Porque si era el Cristo de Dios, Dios lo estaba autorizando para que lo fuera, autorizándolo para hacer la redención. Y eso de ser el Cristo fue cosa que sucedió en el río Jordán el día de su bautismo, cuando al salir del agua, alabado sea Dios, el Espíritu Santo vino sobre él, se derramó sobre él como se derramaba el aceite de la unción, aceite que era símbolo solamente del Espíritu Santo. Y allí en el Jordán, la realidad que representaba el símbolo vino sobre él corporalmente, dice la Escritura. Se derramó el Espíritu de Dios ungiéndolo, y Jesús habría de decir: por cuanto me ha ungido Dios para predicar el año agradable. Ese era una autorización. Y al subir de allí, mi hermano, escúcheme bien este detalle, al subir de allí de las aguas, Jesús ya no era a secas meramente Jesús, sino que a partir de allí Jesús era además el Cristo de Dios, el ungido, el autorizado de Dios para abrir el misterio de la redención. Eso es lo mismo que debe pasar con los hombres que predican este evangelio. Deben ser autorizados para tener un derecho, porque cuando el Señor a usted lo llama al ministerio, le da consejo y recursos del trabajo que le ha encargado para anunciarlo con facultad, con autorización de Dios. Pues mire lo que dijo Pedro en este verso 12: las cosas
de las que ahora os son anunciadas. Por lo tanto, cuando usted va a alguien que predica y predica la verdad de Cristo, usted no está frente a un merolico, usted está oyendo palabra de vida eterna, que producen gratificación el alma y que llevan al arrepentimiento. Las cosas que ahora son anunciadas. Y también quiero decir que cualquiera que predique la verdad de Cristo debe sentirse así. Debe sentirse así. Un anunciador, un representante de Cristo. ¿Anunciadas por quién, Pedro? Él dice, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo que fue enviado del cielo. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús para ser el Cristo es el mismo que viene sobre los hombres que prediquen su palabra con autorización. Y el predicador debe sentir esa verdad sobre su alma. Yo no soy un merolico, dijo Pablo. Yo soy un representante de Dios. Soy alguien autorizado para anunciar este evangelio. Y así como Jesús fue autorizado, el Espíritu estaba sobre él para consumar esa salvación por gracia. Qué precioso detalle. Y el mismo Espíritu Santo que opera sobre los que eso mismo Cristo ha llamado para anunciar el evangelio. Cuando eso es así, existe sobre el que predica un poder de esa gracia que apoya lo que está anunciando. Y al oír estos, los hombres donde quiera son llevados a la salvación por esa gracia que los profetas anunciaron. ¿Qué estructura tiene esta gracia? Dijeron, la gracia que salva. Pero espera un momento, dijo el profeta. Estoy entendiendo que hay alguien que va a ser el dador de la gracia. Nadie más. Pero también él tiene que sufrir para poder ser el autor de esa gracia. Y después que él haya hecho esa hazaña, entonces él vivirá tiempos de gloria. Esta segunda parte de la profecía está por cumplirse, o se está cumpliendo después que Cristo ascendió a su Padre. Tiempos de gloria. ¿Qué le parece? De tal manera, es toda una estructura. Y diré aún más, mis hermanos, que los que predicamos este misterio revelado, superamos en privilegio a los profetas que anunciaron lo que no podían entender. Pero espere, Pedro ha hecho algo. Pues, ¿qué cosa ha hecho Pedro? Ha hecho un contraste entre los profetas, los ángeles y nosotros en ese misterio. Pero al hacer eso, el apóstol plantea una gran cuestión en el versículo 13, diciendo, por lo cual, es decir, por todo lo que el evangelio es. Maravilloso, porque este evangelio era el misterio escondido en Dios, misterio que Dios guardó para él, que no lo dio a conocer a nadie, pero ahora ese misterio escondido para poderlo entender, dijo el apóstol Pedro. ¿Me escucha? Vea lo que va a hacer Pedro en el versículo 13. Por lo cual, es decir, y le voy a leer el versículo 13, por lo cual
teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. De tal manera que este sufrimiento no es el fin de la historia de ustedes, hermanos. Yo decía, en el futuro tenemos un encuentro con Cristo. Dice Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. ¿Y qué relación hay con lo que ha estado diciendo? Es lo primero que preguntaríamos. Ahora nos habla de entendimiento ceñido. ¿Qué relación hay con lo que ha estado diciendo? Aquello de que los profetas ministraron para nosotros. Es como si Pedro les dijera a los hermanos, ellos nos vieron a nosotros y ahora nosotros debemos verlos a ellos. ¿Y verlos para qué? Diría Pedro, para hacer un contraste entre el entusiasmo con que ministraron ellos para nosotros, con el entusiasmo que hablaron de esos altos privilegios de la gracia que ellos mismos no podían disfrutar. Sin embargo, le dieron tal importancia. ¿Cómo debe ser la importancia que ahora nosotros tenemos que darle? Esa es la cuestión que se empezó a perfilar. Y usa la figura de ceñirse los lomos. Y dice, ceñid los lomos del entendimiento. Pero entonces, ¿qué cosa es esto de ceñir los lomos del entendimiento? Ha usado una figura del vestuario oriental. Recuerde que las gentes usaban un manto exterior y ese manto lo dejaban flotar al aire libremente, que en ciertos momentos de acción sería un estorbo para un soldado. Traer flotando al aire libre esa capa sería un estorbo, por lo cual era necesario sujetarlo, enredarlo sobre los lomos, pero abreviaré la idea. Le llamaremos a eso para no traer cosas sueltas. ¿Le gusta la idea? Si quiere entender estas cosas de la fe, procure no traer un montón de cosas sueltas, de dudas, de cuestiones, de equivocaciones, de errores. No traiga cosas sueltas, que sería algo así. No hay que traer cosas sueltas en el entendimiento, mis hermanos. No debe haber cosas en la fe que no están muy claras, porque serían como un manto exterior que se mueve al aire de todo viento de doctrina. El entendimiento que va de una manera de entender a otra. Que esa es la deficiencia de este tiempo. Por eso ha hecho un contraste entre aquellos profetas del antiguo tiempo y su consistencia aún con lo poco que les fue revelado. ¿Acaso no es de esperarse solidez en quienes ahora sabemos ese misterio de la gracia y sabemos de la persona que nos dio esa gracia, Jesucristo? Afírmese allí en su persona gloriosa. No traiga cosas sueltas. Por eso el verso 13 dice, ceñidos con templanza, esperando perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. ¡Qué preciosa figura! Cíñanse ese manto, que no ande volando al aire, que no haya confusiones en su entendimiento. Y a partir de aquí empieza un cambio de énfasis. El apóstol ha estado tratando sobre las glorias de nuestra salvación.
Pero al llegar aquí, hace un cambio. Y empieza una serie de exhortaciones y les dice que en medio de sus persecuciones, con templanza esperen en la gracia. Esa gracia de la que hablaron los profetas. Y esa gracia que ciertamente llegó con Jesucristo. Gracia que a ellos les dio salvación. Y ahora les agrega que un día, muy pronto, Cristo ha de ser manifestado. Y que si eso se le dijo a los profetas y cumplió un día viniendo y dar esa gracia, ¿no cumplirá lo demás? Es confiable entonces, mis hermanos, esta gracia en la que hemos sido salvados. Allí vamos a dejar la reflexión esta mañana y yo espero que usted haya tomado puntos y luego piense, razónelos. Este último es precioso, ceñidos los lomos, no traiga nada suelto al aire, no traigan confusión ni falta de entendimiento en esta fe. Así que, mis hermanos, gracias por haberme permitido estar con ustedes este precioso día lunes. Y hermano Isaí, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Amén, gracias pastor a usted también por este tiempo que se nos ha permitido poderle escuchar esta preciosa carta de nuestro hermano Pedro, hablando sobre el primer capítulo. Agradecemos su preferencia estos días que usted está sintonizando esta programación. Le recordamos que son lunes, miércoles y viernes a esta misma hora a través de estas programaciones en Nicaragua, en Nueva York, en Carolina del Norte, también en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde nuestro pastor Natividad Ramos está hablando sobre esta preciosa carta. Así es que gracias una vez más, les agradecemos infinitamente por su audiencia el día de hoy. Le voy a dar la información acerca de cómo usted se puede contactar a través de este programa. Es aquí a través de radioadoración.com, ahí nos puede sintonizar y también le vamos a dar la información de los teléfonos. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Bueno, agradecemos una vez más, agradecemos su preferencia. Estaremos de una vez más el día miércoles a esta hora. Y a toda nuestra audiencia muy amable, gracias por estar en sintonía de este programa, Tendencias de nuestro tiempo. Una vez más, el día miércoles, si Cristo no ha venido, aquí estaremos a la misma hora. Bendiciones. Cuando mis luchas terminen aquí, en los cielos ya esté. Cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades su gloria tendré. Esta es mi
gloria sin fin ha de ser. Será contemplar todos los seres que yo tanto amé, más la presencia de Cristo gozar,